Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia, donde nosotros continuamente estamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas a través del texto del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Nosotros recibimos sus preguntas bíblicas diariamente y estamos respondiendo a cada una de esas preguntas individualmente, diariamente, para el beneficio de nuestra audiencia. Y el número para enviar sus preguntas bíblicas a través del texto de WhatsApp, y el número es gratis por toda parte del mundo. Permíteme, el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-733. Ahí pueden enviar su pregunta y nosotros muchas veces incluimos esas preguntas en el siguiente día donde estamos en el aire enseñando la palabra del Señor para el beneficio de toda nuestra audiencia. Y también permíteme extenderle cordialmente una invitación hacia nuestra audiencia que se encuentra en Cusco, específicamente en Cusco. Este ministerio de enseñanza se transmite originalmente del punto de origen, es del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y estamos muy agradecidos que nos permite a compartir la palabra a través de este medio de comunicación, y de ahí se enlaza con otros programas y otros medios de comunicaciones a través del mundo. Y para nuestra audiencia que está en Cusco, le queremos extender cordialmente una invitación para visitar a la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en Cusco. Está localizada en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso con la parte de Huanacapa, edificio 305 en el quinto piso, y gracias a Dios que hay un ascensor ahí que permite a tu hermano para subir y bajar todo lo que ellos quieran ahí. Y la cosa es que los cultos comienzan los domingos a las 9 de la mañana, precisamente en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Y luego los miércoles a las 6 p.m. tienen el estudio bíblico conjuntamente con el culto de oración. Y para más información, comuníquese con nosotros ahí, por favor, en el número 1-310-804-7733. Y también para aquellos que están en los Estados Unidos, donde tenemos el privilegio de pastorear la Iglesia Bautista de Town Creek, donde nosotros estamos ubicados en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, en el estado. Carolina del Sur está entre la Florida y Norte Carolina, en medio, ahí está el estado de Carolina del Sur. Estamos localizados en la ciudad de Aiken, en la calle 250 Town Creek Road, la iglesia bautista de Town Creek, y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese con nosotros también al número 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y ahora comenzamos una nueva sección de escritura aquí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, donde vamos a comenzar a estudiar los primeros 6 versículos, versículo 1 al 6. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hacer aquí algo muy interesante aquí, donde el apóstol Pablo está enfocado sobre las dos posiciones de la ley para el hombre, las dos posiciones de la ley para el hombre, y lo que él hace para tratar de explicarlo, él hace una analogía tomada del matrimonio. Él está asemejando el reino, el creyente, como un matrimonio. Y él está utilizando un lenguaje matrimonial. Y tenemos que entender eso. Vamos a tomar el tiempo de explicarlo. Y como siempre, leemos la Biblia en dos versiones: la Biblia cristiana y la Biblia católica romana, con el propósito de que estemos sobre la misma página al mismo tiempo, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito y el mismo entendimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, por favor.
Y la costumbre aquí es que leemos la versión cristiana primero y luego la versión católica y así estamos juntos todo el tiempo. En la versión, y note aquí, en la versión cristiana dice versículo 1 al 3 y él comienza con una pregunta. El primer versículo comienza con una pregunta y escuche bien. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, de modo que no es adúltera aunque sea a que se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos también, a vosotros se nos hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otros y aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora que hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Wow, bastante aquí. Ahora escuche la versión católica, versículo 1 al 6, porque utiliza un lenguaje un poquito más sencillo y creo que más claro y más directo. Escuche bien, versículo 1 al 6. Lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes, que solo mientras vive está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, la mujer casada mientras vive, el marido está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre, pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Por la muerte. Por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros y podamos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra de la ley. Aquí, como le dije al principio, aquí el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje matrimonial. Mientras que la mujer está casada con este hombre, ella tiene que ser fiel con él, conforme a la ley. Pero si él muere, ella está libre de la ley porque él está muerto. Ahora ella tiene la libertad de unirse con otro hombre. Ese es el lenguaje que él está usando. Ahora, ¿cómo se aplica a nosotros como creyentes? Una vez más, no importa que estemos en la iglesia cristiana o en la iglesia católica. Si somos creyentes genuinos, verdaderos, ahora, mientras que la ley está en efecto, está a pie, nosotros estábamos sujetos a la ley del pecado. Pero ahora que el pecado murió, por parte de lo que hizo Cristo a favor nuestro en la cruz, ahora estamos libres para ir con el otro hombre, que es Jesucristo. Jesucristo. Este es el lenguaje que él está usando, y él estaba hablando en términos que en ese entonces la gente entendía muy bien lo que él estaba diciendo. Note bien aquí. Ahora, este es el lenguaje que él usa, y ellos entienden lo que están diciendo. Para nosotros, como nosotros estamos distanciados por casi 2000 años de cuando se escribió originalmente, necesitamos tiempo de explicarlo. Lo que vamos a hacer aquí es que entender en esta breve introducción es que la ley de Dios está delante del hombre. La ley de Dios siempre está delante de nosotros.
se encuentra en dos posiciones que deben ser comprendidas si el hombre desea asegurar la paz en esta vida. Yo no espero tener paz en la próxima vida. Yo no necesito paz en la próxima vida si es que yo entro en el reino del Señor. Yo necesito la paz ahorita que sobrepasa todo entendimiento, todas circunstancias, toda la vida. Yo necesito la paz aquí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dividir versículo 1 al 6 en 4 puntos en particular. Y lo vamos a poner en puntos más pequeños, más digestible, y así podemos masticarlo bien. Punto número 1. La ley domina al hombre. La ley domina al hombre solo mientras vive. La ley domina al hombre mientras vive, y eso se encuentra en versículo 1, 2 y 3. Ese es el primer punto. Punto número 2. La primera posición. La ley está muerta para los creyentes. La ley está muerta para los creyentes, y eso lo vamos a detallar en versículo 4. Posición 2. Que va a ser punto número 3. La ley está viva para los que viven en la carne. La ley está viva para los que viven en la carne, y eso lo vamos a detallar en versículo 5. Punto número 4. La ley es inactiva por conversión. La ley es inactiva por conversión, y eso lo vamos a detallar en versículo 6. La ley ya no se nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque ya nos hemos convertido en verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Ahora la ley de la muerte. Si te recuerdas, cuando estuvimos hablando la última vez, los últimos programas, estuvimos hablando sobre esta idea de Romanos capítulo 6, de versículo 14 a 23, donde habíamos enfatizado mucho sobre este concepto que el fruto del pecado es la muerte espiritual. Pero ya convertido, ya sometido, ya arrepentido, ya la ley se convierte inactiva en la vida de un verdadero creyente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ver si podemos entrar en el primer punto hoy día, pensando un poco más allá, y vamos a ver si podemos anticipar unas preguntas lógicas y comunes y corrientes, y tratar de responder de antemano a esas preguntas conforme a la palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3, note bien lo que dice la palabra. Dice, y te recuerda que comienza con una pregunta en la versión cristiana, y lo vemos en la versión católica, pero mire bien. Versículo 1, 2 y 3. ¿Acaso ignoráis? Hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, versículo 3, así que mientras vive su marido será llamado adúltera si ella se une a otro marido, a otro hombre, pero si su marido muere, ella está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. En la versión católica, los primeros 3 versículos, capítulo 7, dice, lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes, que solo mientras vive, está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, versículo 2, la mujer casada mientras vive, el marido está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre, pero una vez muerto al marido queda libre de la ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Ahora, quiero que usted note algo, porque en la versión católica dice, versículo 1, lo saben bien. Note bien, lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes. En la versión cristiana lo dice de esta forma, ¿acaso ignoráis? Hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Ahora, Pablo se está dirigiendo ¿a quién? Él se está dirigiendo a los creyentes, que conocían la ley. No tenían la manera como escaparse y dice, no sabía, no conocía la ley.
Él se está dirigiendo a personas que conocen la palabra de Dios y conocen la ley. Aquí nadie puede jugar el papel de un ignorante. Es igual con nosotros, por favor. Igualito con nosotros. Nosotros jugamos juegos de palabras. Pero, como nos gusta ese juego de palabras, vamos a jugar, ¿no? Mira bien, aquí en estos 3 versículos es donde cae el primer punto. La ley domina y gobierna sobre un hombre sola mientras vive. La ley domina y gobierna sobre un hombre solo mientras vive. Ya muerto, la ley ya no se aplica. La ley solo se aplica a los vivos, nosotros que estamos aquí en esta tierra, ¿no? No tiene nada que ver con los muertos. Un hombre muerto es liberado de la ley. No tiene jurisdicción ni poder sobre un hombre muerto. ¿Por qué? Porque está muerto. Pablo hace la declaración más obvia posible. ¿Por qué? Porque él quiere asegurar que todo el mundo comprende que se está dirigiendo a los vivos. Ahora, te dije que al principio que había 2 posiciones, ¿no? De la ley. Y aquí note que las 2 posiciones de la ley es de la ley ilustrada por la ley del matrimonio. Este es el lenguaje que Pablo está usando, ¿no? Y él lo entendía muy bien y ellos también. Mire. En versículo 2, Romanos capítulo 7, versículo 12, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. En la versión católica lo dice bien claro. Así, por ejemplo, la mujer casada, mientras vive el marido, está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Ahora, la ley está viva o activa. La ley está viva o activa para los vivos, ¿no? El esposo y la esposa están vivos y la ley del matrimonio y el divorcio. Ahora, tú tienes estas 2 leyes. Es el matrimonio y el divorcio, ¿no? La ley está muerta o inactiva cuando la muerte entra en la escena. Ahora, compárese con la esposa que es desatada o liberada de la ley en cuanto el marido muere. Ahora, para ella, si el marido muere, ella ya no está debajo de la ley del matrimonio, ni siquiera está debajo de la ley del divorcio. ¿Por qué? Porque él ya ha fallecido. Y Pablo quiere llegar a una conclusión utilizando esta ilustración. Ahora mira lo que dice en versículo 3. Vamos a seguir la lógica espiritual. Versículo 1, 2 y 3. Ahora note la conclusión de la ilustración. En versículo 3 dice así, en la versión cristiana dice, así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. En la versión católica lo dice así, por tanto será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre, pero una vez muerto el marido queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Ahora, y tenemos que entender que Pablo tenía un propósito de hablar de esta ley. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Qué es el propósito de la ley? La ley condena. Ese es el problema. La ley condena ¿a quién? Condena a los vivos que violan a sus exigencias. Así no es. La ley condena a los vivos que violan sus exigencias. La mujer que se casa con otro hombre mientras su marido vive está condenada. La muerte libera a la persona de la ley. Y la mujer que queda libre de la ley cuando su marido muere. Eso está bien. Y lo sigo repitiendo porque yo tengo que asegurar que tú llegas al punto de captar cómo esto se nos aplica a nosotros espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Ahora, mire bien. Yo creo que el punto es claro. Quizás no, pero yo creo que es claro. Cuando la muerte entra en la escena de una persona, ya no está bajo la ley.
ya no puede ser condenada por la ley. La muerte libera para siempre a la persona de la ley de sus exigencias, de su culpa y de su condenación. Ahora, esto era solamente para establecer, como digo, una base, un fundamento, una fundación para seguir adelante, porque el capítulo 7 es un capítulo difícil si lo leemos a la ligera. Ahora llegamos al versículo 4. Y vamos en el versículo 4, Romanos capítulo 7, y con versículo 4 entramos en el segundo punto. En el segundo punto está hablando de la ley y Jesucristo, la ley y Jesucristo, ¿no? Hablando de la redención. Y aquí encontramos la primera posición de la ley, es una verdad gloriosa, es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los hermanos, la ley está muerta para los creyentes. Mira lo que dice el versículo 4. Romanos capítulo 7 dice: por tanto, hermanos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En la versión católica lo dice así, versículo 4: pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Ahora, antes de llegar a los pies del Señor, antes de llegar a los pies de la cruz, antes de llegar a los pies de Dios, yo era un pecador, ¿ves? Y yo estaba unido, vamos a usar ese lenguaje matrimonial, ese lenguaje de casamiento, ¿ves? Y yo estaba unido, yo estaba casado con el diablo, yo estaba casado con el pecado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero cuando Cristo murió, Él mató la ley de la condenación en el pecado y la ley del diablo. Ahora estoy libre de moverme de esta posición a esta posición y unirme con el otro hombre que ahora es Cristo Jesús. Este es el lenguaje que está usando. Las escrituras dicen que los creyentes están muertos a la ley, mientras que el bosquejo dice que la ley está muerta para los creyentes. Ambas cosas son ciertas y dicen lo mismo. Mire bien, los creyentes son muertos a la ley. Por lo tanto, la ley está destinada a estar muerta y también inactiva para los creyentes. Por esa razón, yo tengo que tratar con muchos pastores, ¿no? Y trato con muchos pastores en muchas iglesias, en muchas denominaciones, entrenando pastores en la palabra ahora. Y le tengo que decir, tú tienes que tener mucho cuidado de utilizar un lenguaje condenatorio, ¿ves? Que siempre está condenando a los creyentes. Tenga mucho cuidado con ese lenguaje, porque ese lenguaje no es cierto. El contenido de ese lenguaje no es verdad. Ahora, déjeme tener mucho cuidado aquí. El lenguaje de la muerte, de la condenación, nunca se aplica a un verdadero creyente. Una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente, una persona que verdaderamente se ha entregado a los pies del Señor. No es perfecto, pero es un creyente verdadero. Tú ni yo, ninguno de nosotros tenemos la autoridad de aplicarle la ley de la muerte a él, la ley de la condenación a él, porque no se le aplica a él. Ahora, yo reconozco que hay muchos, entre comillas, creyentes religiosos falsos. Yo entiendo eso. Y eso se descubre más adelante. Pero yo entiendo que eso sí existe. Yo comprendo eso. Pero para el creyente verdadero tenga mucho cuidado. Porque ni ti, ni tú, ni mí, ni yo tenemos la autoridad de condenar a otra persona si es un creyente verdadero. Ahora, los creyentes son muertos a la ley
y por lo tanto la ley está destinada a estar muerta, inactiva para los creyentes verdaderos. Ahora, la ley no tiene lugar, la ley no tiene jurisdicción, la ley no tiene poder, la ley no tiene regla, la ley no tiene dominio, la ley no tiene autoridad sobre el verdadero creyente. La ley es un asunto muerto para el creyente. No tiene nada que ver con el creyente. El creyente está muerto a la ley y la ley está muerta para el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es un shock. Es un shock para la mayoría de las personas, pero es exactamente lo que las escrituras están declarando. El creyente ya no está bajo la ley y su dedo, ni siquiera debajo de su dedo acusador. Ya no está bajo de su culpa y vergüenza, ya no está bajo de su condena y su castigo, ya no está bajo de su desánimo y frustración, ya no está bajo de su tensión y presión, ya no está bajo de la sensación de fracaso o indignidad, ya no está bajo de la sensación de decepción, ya no está bajo de ninguna de esas cosas. Observe cómo la gloriosa verdad se convierte en una realidad en la vida de una persona, de un verdadero creyente. El creyente está muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Cristo. El creyente es asesinado. A ver, déjame. El creyente es asesinado o condenado a muerte en Cristo. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, ¿te recuerdas eso? Y Él murió como mi sustituto. Él murió como su sustituto. Él tomó su lugar, el lugar que te merece, que te pertenece a ti en la cruz, a morir por tus propios pecados, y por mi lugar, porque yo merecía estar en la cruz, a morir por mis propios pecados, por nuestros pecados. Pero Cristo va y Él muere en la cruz y Él toma nuestro lugar. Él paga el precio de nuestros pecados. En ese momento que Él toma nuestro lugar, tú y yo somos crucificados con Él espiritualmente. Ya la ley de condenación y de la muerte ya no nos pertenece a nosotros. Esto es importante de captar, importante de entender. Mira, la ley ya no tiene nada que decirle a un muerto, porque está muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria, ¿no? No muere literalmente él mismo, sino que participa en la muerte de Cristo espiritualmente hablando. Cuando un hombre cree en la muerte de Cristo, Dios toma la creencia de ese hombre y lo considera como muerto en Cristo. Pero yo entiendo que hay mucha gente que esta cosa no le importa. Yo comprendo eso, yo entiendo eso. Es decir, Dios cuenta la muerte de Cristo por la muerte del creyente. Dios considera que el creyente había estado en Cristo cuando Cristo murió. Ahora, la pregunta lógica es, ¿por qué Dios hace eso? Bien. Yo te digo que permíteme. Audiencia. Gracias. Gracias. Mira, yo estoy viendo mi celular en el WhatsApp y ahí entran las preguntas y los comentarios. Mientras que yo estoy enseñando. Mira, escucha la pregunta. ¿Por qué Dios hace esto? Buenísima pregunta. ¿Por qué? Te voy a responder. Porque Cristo murió a favor del hombre en lugar del hombre. Porque Cristo murió a favor del hombre en lugar del hombre, tomando sobre sí mismo la penalidad, el castigo de la ley que le pertenecía al hombre. Y por lo tanto, el creyente, estando muerto en Cristo, es liberado de la ley y también de sus exigencias, de su culpa y de su castigo. Mira, la persona me dice que gracias. Con gusto, mira bien. El creyente es liberado
por el cuerpo de Cristo, es decir, por su cuerpo inmolado o por su muerte. Ahora, otra pregunta. ¿Me puede explicar, permíteme, y dice, ¿me puede explicar en poco más detalles bíblicamente cómo funciona eso? Ok. Mira la pregunta. Okay, ahora, déjame, vamos a responder de esta manera. Cristo redimió al creyente de la ley. Esta es la cosa. O sea, vamos a establecer eso. Ahora, permíteme mostrarle, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Vamos a responder esta pregunta. Con razón, nosotros nunca tenemos prisa. Mira, y yo prefiero este intercambio, ¿no? Pero mira lo que dice en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, mira lo que dice. Te quiero mostrar en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Escuche bien. Siendo una, déjeme responder de varias maneras. ¿Okay? Déjeme responder de varias maneras. Y yo quiero tomar el tiempo de responder hasta donde el tiempo nos permite hoy día. La primera cosa es esto. Siendo una maldición, siendo maldecido. Siendo una maldición, siendo maldecido, hablando de Cristo. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, en la versión cristiana dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En la versión católica dice versículo 10, dice, en cambio, es lo que viven preocupados por el cumplimiento de la ley, caen bajo una maldición, pues dice la Escritura, maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto está escrito en el libro de la ley. Ahora, mira lo que dice aquí en versículo 13, mismo capítulo, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, en la versión cristiana dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Mira bien. En la versión católica lo dice de esta forma. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Ve el lenguaje un poco más claro. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. Él se hizo, Cristo, maldición por nosotros. Siendo una maldición, siendo maldecido. Así es que Él toma nuestro lugar. La segunda cosa es, pues le estoy respondiendo esta pregunta. La segunda razón, como lo hace, es por su sangre. Por su sangre. Mira bien, en Efesios capítulo 1. Vamos a abrir las Biblias en Efesios capítulo 1, por favor. Mira lo que dice en versículo, permíteme. Efesios capítulo 1, versículo 7. En la versión cristiana dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Cuando Él derramó su sangre, es ahí en ese momento que nosotros podemos obtener su redención. En la versión católica dice en versículo 7, con su muerte el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados en virtud de la riqueza de la gracia, ¿no? Y lo dice bien. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, en ese mismo libro, en Efesios, permíteme, capítulo 2, versículo 13. En Efesios capítulo 2, versículo 13, él dice esto, en la versión cristiana dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mira bien, por la sangre de Cristo. En la versión católica lo dice así.
Ahora, en cambio, en Cristo Jesús y gracias a su muerte, los que antes estaban lejos han sido acercados. Es por la sangre de Jesús. Pero también la tercera cosa, responder a esta pregunta, ¿cómo es que Él hizo esto? Es por su carne, por su cuerpo, ¿no? En este mismo libro, en Efesios capítulo 2, versículo 15, en la versión cristiana dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En la versión católica lo dice así, versículo 15, en él anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas, él ha creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz. La otra forma como él lo hizo es por la cruz, por la cruz. Hasta el siguiente versículo, Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios 2, 16 dice, en la versión cristiana dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. En la versión católica lo dice así, versículo 16, en él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios, uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad. Note bien lo que él está diciendo aquí. Ahora, y también en Colosenses, libro de Colosenses, vamos a salir en el libro de, antes que se me olvide, en Colosenses, lo tengo aquí, en Colosenses, mira bien, lo tengo aquí en la punta de la lengua aquí, antes que se me olvide, en Colosenses capítulo 1, versículo 22, mira bien. La otra manera como lo hizo es por el cuerpo de su carne, hablando de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice, en la versión cristiana dice, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. En la versión católica lo dice así, en Colosenses 1, 22. Dice, permíteme, ahora en cambio, por la muerte de Cristo, ha sufrido en su cuerpo mortal, los ha reconciliado con Dios para presentarlos a Él como un pueblo sin mancha ni reproche. Ahora, estas son, como digo, son expresiones equivalentes. Estas son expresiones equivalentes, enseñan la misma verdad. Cristo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Eso fue lo que él hizo. Y sus sufrimientos satisfacían la justicia. Ahora, la muerte de Cristo, esta es la parte que se interesa, la muerte de Cristo nos hace a nosotros aceptables a Dios. Y nos libera del castigo de la ley. Y por lo tanto el creyente está libre de la ley. Ahora, permítanme. Mira lo que dice en 1 de Pedro, por favor, vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, en capítulo 2. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ahora, muchas iglesias, vamos a decirlo así, muchas iglesias y muchos pastores utilizan este versículo que vamos a leer, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Escuche bien. Muchas iglesias usan este versículo como un versículo de sanidad física. Y así lo usan ellos, ¿no? Lamentablemente ese no es el contexto. El contenido se trata de la salvación, no es de la sanidad o sanación física. Es la salvación, no sanación física. Pero lo sacan fuera de contexto y lo mal aplican. Pero en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, en la versión cristiana dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ahora escuche el contexto.
Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Este es el tema. A fin que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. ¿De dónde tú sacas la sanidad física de ese versículo? El contexto, el tema primordial es la muerte en la cruz por nuestros pecados. El lenguaje en griego, porque el griego es el idioma original del Nuevo Testamento, ¿no? Y ahora tenemos el beneficio que ha sido traducido en español para nosotros, ¿no? Pero la traducción la encuentro malísima porque en griego el contexto que se usa es la palabra cuando dice fuiste sanados, esa última palabra sanados, vamos a leerlo de nuevo. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. En griego no es la misma palabra que se usa para la sanidad, la curación física. La palabra que se usa aquí es referencia a que hemos sido rescatados, sanados de la consecuencia de nuestros pecados. Esa es la aplicación aquí. En la versión católica lo dice así, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, dice, Él cargó con nuestros pecados llevándolos en su cuerpo hasta el madero para que muertos del pecado vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Ahora, mire bien, ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Y la palabra aquí que se utiliza fueron salvados. En 1 Pedro capítulo 3, el siguiente capítulo. Somos al siguiente capítulo, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. En la versión cristiana dice, porque también Cristo murió por los pecados de una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En la versión católica dice así, versículo 18, dice, también Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios en cuanto el hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. Ahora, nótese el glorioso propósito de la muerte del creyente a la ley. El creyente muere a la ley para poder unirse a Cristo, el Señor resucitado y vivo. Nótese que la imagen del matrimonio se usa de nuevo. Antes de venir a Cristo, el creyente estaba casado y unido a la ley que condenaba. Él estaba bajo de su gobierno y debajo de su autoridad. Pero ahora, desde que vino Cristo, desde que Él vino a Cristo, ¿no? Está casado y unido a Cristo. Él está bajo su gobierno y su autoridad. El creyente ya no vive como dice la ley, sino como Cristo vive y mandó. Cristo vino a cumplir la ley y por lo tanto Él y sus mandamientos incluyen no solo la ley, sino mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Mira, note que los creyentes están casados con Cristo, el Señor resucitado y viviente, si eres un creyente verdadero. Ahora, yo sé, por la manera de sus testimonios, yo sé que muchos me han dicho que son creyentes verdaderos y también, mira, ¿sabe qué? Que yo agradezco mucho a muchos que nos escriben y dicen, bueno, yo no creo que yo soy un creyente verdadero y estoy todavía buscando, estoy tratando de entender, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo agradezco la honestidad en esos casos también. Yo entiendo eso, yo lo comprendo. Y también tenemos aquellos que nos escriben y mira, yo recibo mensajes de gente que me dice, vete al infierno. ¿Ok? ¿Qué te puedo decir? No tengo intención de ir al infierno, pero ahí me envían diariamente. Yo entiendo eso, yo comprendo eso, pero eso a mí no me mueve. Mi oración, por más que tú pases el tiempo maldiciéndome, por más voy a orar, Señor, rescátalo, sálvalo, perdónalo, ayúdalo. Ni sabe que necesita tu ayuda.
Pero yo no voy a personalizar esta cosa, porque yo te aseguro algo. Cuando yo me acuesto en la noche, pregunta a mi esposa, yo cae, cuando mi cabeza toca la almohada, yo estoy en la gloria. Yo estoy en otro mundo, en otro mundo. Cuando este viejo se acuesta, olvídate. Mi ronquido se convierte en una canción. Yo estoy en otro planeta. Yo duermo en paz. Yo duermo en paz, 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 paz. Pero tú necesitas el Señor Jesucristo. Mucho más de lo que tú piensas. Mira, nótese que los creyentes están casados con Cristo, el Señor resucitado y viviente. El matrimonio no es un matrimonio muerto o inactivo, sino es un matrimonio vivo y activo. Por esa razón él dijo en Romanos capítulo 7, versículo 4. Vamos a rezar ahí. En Romanos capítulo 7. Vamos a rezar ahí, por favor. Mira lo que él dice. Aquí en Romanos capítulo 7, versículo 4. Él dice, por tanto, hermanos míos, Pablo está hablando. Por tanto, hermanos míos, él dice, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. En la versión católica lo dice así, él dice en versículo 4, pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Mira, en 1 Corintios, capítulo 6, el siguiente capítulo, mira lo que dice, el siguiente libro. En 1 Corintios, capítulo 6, le quiero mostrar, mira lo que dice la palabra. Mi propósito es siempre llevarlos a ustedes a qué? A la palabra. A la palabra. 1 Corintios capítulo 6. Lo que dice versículo 15. Versículo 15. En la versión cristiana dice, ¿no sabéis? Es una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Mira lo que dice Pablo en la versión católica. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y haré de los miembros de Cristo miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿A quién pertenecemos? A Cristo ahora. Es a Cristo. En 2 Corintios capítulo 11. Mira. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Vamos ahí. Te quiero mostrar. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, en la versión cristiana dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. En la versión católica dice, versículo 2, lo dice, pues mis celos por ustedes son celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido, presentándolos a Cristo como si fueran una virgen pura. Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Muy bien. Efesios capítulo 5. Mira lo que dice en versículo 30. Efesios capítulo 5, versículo 30, donde él dice, porque somos miembros de su cuerpo. Porque somos miembros de su cuerpo. En la versión católica dice que es su cuerpo de cual nosotros somos miembros. ¿Ve? Yo no tengo el ánimo ni el deseo de meterme en la polémica de discutir las religiones. El verdadero creyente pertenece al cuerpo de Cristo y nada más. Ahora, aquí en la tierra, tú y yo pertenecemos a un sinfín de distintas iglesias. Por supuesto, yo entiendo eso. Lo comprendo muy bien. Pero sobre eso y sobre todo, pertenecemos a
Cristo. Y si tú mueres sin Cristo, tú terminas en el infierno. Tú necesitas arrepentirse de sus pecados y entrar en la presencia de Dios como un verdadero creyente redimido, perdonado de sus pecados. Porque si tú no lo haces, tú vas a terminar en el infierno. Y eso está garantizado no por Eddie Ildefonso, pero por la palabra de